Estamos en el capítulo 5 del libro de Esther. Este capítulo se divide en dos partes: el carácter de Esther y el carácter de Amán. Podríamos decir el carácter del creyente y el carácter del no creyente. Diferentes. El carácter de una persona controlando sus emociones y el carácter de una persona que está absolutamente descontrolada por sus emociones. Qué increíble, polarizados absolutamente. La semana pasada vimos acerca de Esther que estaba ella poniendo en ejecución, ¿cierto?, el plan de interceder por el pueblo, por el inminente holocausto, ¿cierto?, el exterminio de todo el pueblo judío en el imperio de este rey llamado Asuero, el esposo. Nos metemos ahora en nuestro tema de hoy, que se llama consecuencia del descontrol emocional. Usted no sabe hasta dónde hemos llegado con esto, tratando de entender y que la palabra de Dios se nos revele. Vimos a Esther en este capítulo la más formidable lección de las consecuencias de tener las emociones bajo control. Tremendo. Joyce Meyer, una autora de libros y también conferencista, en su libro Emociones Controladas dice: o usted controla sus emociones o sus emociones la controlan a usted. Qué tremendo. Y puede ser que una persona viva controlada por sus emociones. A veces sutilmente hay gente que dice: mire, no siento de orar. Ay, yo tengo que sentirme emocionado para tener ganas de orar. No siento de ir a la iglesia. No. Hay otros que dicen: no siento de leer la Biblia. Mire, no sentí de venir al culto. Es decir, está poniendo siempre su estado anímico por delante en todas sus decisiones. Yo le pregunto: ¿usted trabaja? ¿Tiene un trabajo remunerado? Sí. Y usted puede decirle al jefe: jefe, ¿sabe que no sentí de venir a trabajar? O le dice: ¿sabe, jefe, no sentí de levantarme temprano, por eso vengo llegando a esta hora? Y el jefe, ¿qué le va a decir? Yo siento que tú no me sirves. Yo siento que tú no eres la persona para ocupar ese cargo. Hermanos, y así de serio y formales somos en las cosas, podríamos decirlo, seculares. Así también de serio y formales deberíamos ser en las cosas de Dios. Y tener un comportamiento adecuado a la calidad de hijo de Dios que decimos ser. O las emociones nos controlan o yo controlo mis emociones. ¿Qué preferimos? Cuando las emociones son positivas, tal vez no nos afecte tanto. O no afectará a los demás. Miren, rara vez se muere una persona por una emoción positiva. No, es que lo pasó tan bien, se estaba riendo y le dio un ataque y se murió. Casi nunca ocurre. Casi nunca ocurre. Siempre pasa al revés, cuando es un susto, ¿cierto? Es un mal rato, es un problema que le tomó de sorpresa y allí vino esta emoción tan fuerte que el corazón no soportó esto y hasta ahí nomás llegó. Ahora, Dios nos ha dado las emociones. Dios nos ha equipado con esto. Los sentimientos nos hacen sentir que estamos vivos. Qué bueno es emocionarnos. Emocionarnos con una canción, emocionarnos con un plato de comida, un postre, una película, un culto, ¿cierto? Un buen predicador, ¿cierto? A veces nos emociona. Un buen tiempo de adoración nos emociona. Pero en este pasaje de la Biblia encontramos a Amán, que es la antítesis del carácter de Esther. Él es lo opuesto. Que Esther supo controlar sus emociones, las emociones del miedo,
del temor para ofrecer la mejor sonrisa al rey y al mismo Amán, que era el enemigo. Esther supo esperar el momento oportuno para no dar la impresión de que sus necesidades eran más importantes que el buen momento que estaba viviendo el rey en ese banquete. Versículo 9 dice: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. ¿Cómo salió Amán de la casa del rey? Contento y alegre. Y dice de corazón, ¿cierto? Bueno, esa expresión, alegre de corazón, tiene que ver con el efecto de la bebida espiritual de dudosa reputación llamada vino, ¿cierto? Él venía alegre por esa ingesta. Lo había pasado bien, pero cuando vio a Mardoqueo, ¿qué ocurrió con él? En ese momento se llenó de ira. Entonces, vamos a poner como número 1 la frustración activada. Tal vez no nos dice mucho esto, pero usted ya lo va a entender. Mardoqueo viene saliendo feliz. Piense en que este hombre ha alcanzado el pináculo de poder, de autoridad, de confianza del rey, amigo del rey, de confianza de la reina. Él administra el anillo del sello del rey, tiene el decreto, todo el mundo debe inclinarse ante él. Pero él va saliendo de esta fiesta y se encuentra con este hombre que no se inclina, que no lo honra, que no le teme, que no se humilla delante de él. Los efectos de sentirse importante, pues solo a él, la reina y el rey, habían estado en esta cena. 3 personas, la reina, el rey y él. Mire, el efecto del vino lo había puesto alegre de corazón, pero cuando había Mardoqueo, que le despreció, que no se intimidó ante su poder, su felicidad quedó truncada. Del gozo y de la alegría pasó rápidamente a la ira. Se llenó de ira contra Mardoqueo. Algo interesante que aprendí es que enojo, ira y odio, tal vez podemos definirlos como emociones distintas, pero en realidad es la misma emoción, pero en diferente intensidad. Entonces, lo de Amán no fue solamente enojo, sino que fue un enojo mucho más grande que cambia de nombre y se llama ira. Ira. Se llenó de ira. Su corazón se llenó de ira. Hay un autor de libros que se llama Norberto Levi. Él dice que nos enojamos cuando algo nos frustra. La frustración es la raíz del enojo, la ira y el odio. Todo tiene raíz en la frustración, todo enojo tiene raíz en la frustración. Cuando algo se interpone entre nuestros deseos o entre nuestras metas o entre nuestros objetivos. Por ejemplo, usted dice, voy a ir a la playita, ¿cierto? Bueno, va a la playa y se prepara con sus huevitos duros, ¿cierto? Sus tomatitos, pancito, un termo, lo aprieta bien para que no le pase lo de la otra vez, que el termo se dio vuelta y se le vació el agua, etcétera. Y echó su traje de baño, su toallita y su
bloqueador y todo eso, y cuando llegó a la costa, se encontró que hacía un frío terrible, que estaba a punto de llover. ¿Cuál era su meta? Pasar un día de playa, ¿cierto? Guatita al sol, como decimos en buen chileno. Y se encontró con una realidad totalmente distinta. Eso le molestó, ¿cierto? Tal vez le enojó un poco, le frustró. Bueno, eso, ahora cámbialo de escenario, de personas. Alguien se interpone entre su deseo. Alguien no permite que usted tenga la felicidad plena. Esa frustración se llama enojo. Amán quiere ser reconocido como persona, como autoridad. Quiere que todos lo respeten, lo honren, le teman, le hagan reverencia, y solo hay uno. Hay un solo hombre que en su cara le demuestra lo contrario. Yo creo que Amán por un momento olvidó la existencia de Mardoqueo, ¿cierto? Cuando estuvo allí dentro del palacio en este banquete. Pero cuando sale afuera y ve a este hombre, hasta allí nomás le llegó, porque esa frustración le invadió el corazón. Dice este mismo autor, cuando la energía del deseo que se encamina hacia la realización, ¿cierto?, encuentra un obstáculo, la obstrucción que éste produce genera una sobrecarga emocional. Y a eso le llamamos enojo, ira, odio. Sobre todo si tiene que ver con personas. Esa energía, al no saber implementarla adecuadamente, en lugar de contribuir, a veces se convierte en un problema más. Dijimos, Dios nos dio emociones. Entonces, cuando aparece esto que se interpone entre nuestra felicidad, ¿cierto? Esto nos frustra, pero esta energía, esta carga emocional, nosotros tenemos que canalizarla adecuadamente. Porque eso nos da energía para enfrentar y buscar una solución. Pero no siempre reaccionamos de esa forma, porque no esperamos que ocurra eso. Y tal vez no la manejamos adecuadamente, por lo tanto el enojo se transforma en un problema más. Entonces ahora Amán tiene un problema más. Tiene un problema grande. Porque la existencia de esta persona llamada Mardoqueo le arruina su felicidad. Porque es el único que no lo honra. ¡Qué tremendo! El enojo como carga energética, dice este autor, ante la presencia de un obstáculo vivido como amenaza. Entonces, el enojo es la carga energética ante la presencia de este obstáculo o de este impedimento. Y nosotros lo vemos como una amenaza. Hay una carga de adrenalina. Siempre. Y los neurotransmisores posibilitan los comportamientos de alerta y actividad, de confrontación y de lucha. Es interesante esto, conocer un poco cómo funciona nuestra alma. Si Dios nos da el enojo es porque quiere la alerta. En un estado emocional enojado, una persona puede desplegar una fuerza física mayor, un arranque de ira, no sabe dimensionar y puede tener una fuerza mayor. El problema es que esa fuerza mal canalizada puede ser destructiva. Por lo tanto, nosotros debemos saber distinguir esto, de qué manera Dios nos equipa.
Porque también el enojo puede llevarnos a tener una mayor conciencia, estado de alerta, ¿cierto? Fíjese que los antiguos legionarios, soldados de aquella época, hasta el día de hoy, eran arengados, eran cargados emocionalmente, para que ellos pudiesen tener una mejor capacidad de lucha. El problema, ¿sabe cuál es? Que también, si esto es mal canalizado, la persona pierde concentración y efectividad. Por lo tanto, esta emoción se debe canalizar adecuadamente para no perder esa precisión, esa concentración y efectividad. Cuenta este autor de que el entrenador hay una tenista argentina, Sabatini, Gabriela Sabatini, entonces él quería que ella se enojara y la molestaba y la presionaba para que ella se enojara porque decía que ella enojada podía dar mejores golpes a la raqueta. Pero él no contaba con que esa rabia, ¿cierto?, esa carga emocional adicional le restaba precisión en los golpes y comenzaba a tener golpes tan poderosos pero tan imprecisos que igual perdía el partido. El enojo por la carga emocional puede ayudar a aumentar la fuerza, pero no es útil para aumentar la coordinación, para mejorar la coordinación, para resolver un problema. Quisiera que miráramos, hermanos, Primera de Tesalonicenses 5:16. Si usted se lo sabe, son 3 palabras. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. En Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Y en Romanos, capítulo 12, la palabra de Dios nos deja claro de qué forma nosotros debemos enfrentar estas situaciones. Romanos 12, 17, dice, no pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice el versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué fuerte. Es que Dios conoce, hermanos, que un arranque de ira, un arranque de odio, una emoción así, sin control, puede ser tremendamente destructiva. Por eso Dios dice, no le pagues a nadie mal por mal y procura lo bueno delante de todos. Esta semana vi en las noticias y pasaron varias veces ese video donde en un atochamiento de vehículos parece que uno topó a otro y se bajaron, comienzan a discutir y luego comienzan a pegarse y luego se bajan otros y también se meten a la pelea. Y finalmente el que había provocado la cosa se sube a su auto y se va y los demás quedan peleando. Sí. Hermanos, hoy día la carga emocional, el estrés, el hombre de hoy, la mujer de hoy está bajo una presión tremenda, muy fuerte. Hay una competitividad tan extrema que nadie está seguro en lo que está haciendo. Y eso la gente lo asimila. Hoy día como nunca antes, este es el siglo de las enfermedades psíquicas. Este es el siglo, hermano, de la gente que está bajo estrés.
agotamiento y otras cosas que por allí están apareciendo. Número 2. Entonces la frustración se activó, ¿cierto? Iba muy contento y de repente, solo verlo le provocó todo eso. La frustración por la ira contenida. Mire lo que pasó en el versículo 10. Pero se refrenó Amán y vino a su casa. Hoy. Vamos a aprender más cosas sobre este tema. Se refrenó y vino a su casa. ¿Cuántas cosas habrán pasado por la mente de Amán en ese momento contra Mardoqueo? Pero se refrenó. No dice la Biblia por qué se refrenó, pero sí, dice que él se refrenó. Existen 4 componentes para canalizar el enojo. 4 componentes. Número 1, la reacción que descarga. Todas las personas tenemos este mecanismo de descargar nuestras emociones, descargarnos emocionalmente. No quiero la comparación, no me gusta la comparación, pero físicamente usted tiene un lugar, ¿cierto?, para eliminar residuos. Sí. También usted debería tener lugar para eliminar cargas emocionales. El Señor dice, cierra la puerta, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea, uno debe tener el lugar adecuado como para vaciar estas emociones que son dañinas. Amán se refrenó. Ahora yo lo veo en un segundo problema, porque él no canalizó adecuadamente su ira. Se refrena. Entonces dijimos, número 1, es una reacción de descarga. Segundo, ¿cómo se siente? Tercero, cuando ocurre un conflicto de enojo, proponer una propuesta para resolver el problema. Ok, estamos en este problema, estamos enojados, pero ¿qué te parece? Sí. Y eso es una propuesta positiva, porque el conflicto nos lleva, ¿cierto?, a no replicar el mismo error. Al contrario, nos pone el desafío de poder enfrentarlo y solucionarlo. Y por eso que también es saludable que frente al enojo nosotros hagamos una propuesta para resolver. Y la cuarta reacción es intentar castigar al ofensor. Es decir, el castigo puede ser la agresión. Tú siempre o tú nunca, ¿cierto? Y etcétera. Muchas cosas, agresiones verbales, ofensas. O lo otro, por ejemplo, el autor del libro ponía el ejemplo de una persona que un matrimonio. Entonces el marido le dijo, ¿sabes qué? Puedes estar mañana en la casa porque va a venir un maestro a hacer unos trabajos. Y ella dice, no voy a estar, arréglatelas como tú quieras. Porque ella se enojó porque no fue tomada en cuenta en los trabajos que iba a hacer esta persona de afuera. Entonces, de esa forma, ella se venga. ¿Me entiende? La Biblia dice, ojo por ojo, diente por diente. Dice, ¿oíste qué fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Y eso es la ley, porque marcaba la proporción de la ofensa con la venganza. Es decir, la ofensa fue tanto, no puedes extralimitarte más allá. Porque algunos dicen, yo me sentí mal, quiero que se sienta 10 veces mal. Yo lo pasé pésimo, quiero que lo sienta 5 veces pésimo. Es decir, eso, hermano, eso no es correcto.
Pero también es una mala forma de enfrentar el enojo, intentar castigar al otro. Amán lo vemos que está lleno de ira, pero retuvo la descarga. En su enojo se frustra por no poder demostrarlo. Y eso no es correcto. Debemos buscar el lugar donde descargar nuestra emoción. La hermana Margarita nos enseñó algo que yo no sé si estará de acuerdo, le gustará esta manera. Claro. Hay otros que se desquitan con la tele, ¿cierto? Le pegan a la tele. Se contuvo porque tal vez podría ser sorprendido por otras personas. Se retuvo, pero se consoló tal vez pensando que a Mardoqueo le quedaba poco tiempo. Hermano, cuando te enojas, ¿hasta dónde te enojas? Y ese es el tema para nosotros. ¿Hasta dónde usted se enoja? ¿Hasta las últimas consecuencias? ¿Hasta dónde te permites llenar tu corazón? Dice que su corazón se llenó. Es como si él hubiese permitido abrir una compuerta entre lo que es la emoción, ¿cierto? Y vació todo lo que pudo de capacidad su corazón en cuanto a esta emoción. Se llenó de ira. ¿Hasta dónde usted se permite llenar su corazón? ¿Conoce usted el límite del enojo y que no sea pecado? Enójate, pero no peques, así dice Dios, así dice la Biblia. Un autor que leí, Charles Swindoll, en un libro que se llama Dile que sí al amor, dice, enójate, pero asegúrate que las armas que uses no sean mortales. Cada uno sabe la artillería que puede usar contra su enemigo, que a veces es la pareja, el esposo. Cada uno sabe dónde darle, sabe qué decir, sabe de qué manera humillarlo. Puede soltar una pequeña frase, pero para él puede ser un ají en la llaga. Tremendo. Por eso dice, cuídate que tus armas no sean mortales. Cuídate que tus palabras, tus expresiones no te destruyan a ti y destruyan al otro. Si está bien, las emociones Dios nos dio para nosotros, pero para buscar soluciones urgentes a cosas que nosotros a veces pasamos. ¿Hasta dónde te domina el enojo? ¿Hasta dónde? Hermano, esto es fuerte, porque yo he conocido hijos de Dios, pero que de repente se transforman, porque no saben tener un control de su enojo. Mire, Jonás. Usted sabe que Jonás no le hizo caso. Sí, y por eso la gente. Y vino un pez muy grande, ¿cierto? Pero cuando Jonás finalmente le obedece a Dios, Jonás llega al destino donde Dios lo quería tener y comienza a hacer lo que Dios esperaba que hiciera, que era hablarles a esas personas acerca de lo que Dios había determinado hacer si no se arrepentían. Y Jonás dijo, lo voy a hacer y espero que no se arrepientan para que Dios los castigue, porque yo los detesto. Y fíjese que Dios le da una lección a Jonás. En el capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás le dijo, yo no amo a esta gente de Nínive.
Y cuando Jonás va de malas ganas a predicarle a los habitantes de Nínive y ellos se arrepienten y se convierten a Dios, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mire el estado emocional de él. Dice el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Se da cuenta? Dios le está preguntando, ¿hay un beneficio en ti en que tú te enojes tanto? O sea, Dios sabe que esto es una escalada, hermano. Es una escalada que puede llegar no sé hasta dónde, en el enojo. Lo tremendo es que también esto puede durar no sé cuánto tiempo. Pero Dios nos confronta a esto. Fíjese, versículo 9. Dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Oh, ¿se da cuenta, hermanos? La personalidad de este caballero, un profeta de Dios. Estamos hablando de un profeta de palabra inspirada, un profeta que está aquí en nuestros 66 libros de la Biblia. ¿Y cómo era su carácter? Y Dios lo confronta, porque no es saludable tener este tipo de reacciones tan destructivas. Usted reaccione frente al enojo, pero descargue, busque un lugar privado. Segundo, diga cómo se siente. Tercero, haga una propuesta para resolverlo. Y cuarto, no intente castigar al ofensor, que es lo extremo. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto te dura el enojo? ¿Cuánto te dura? Hermano, hay familias que se han separado por un enojo y se distancian por años. A veces pensamos que el tiempo puede ser una buena forma de aplacar el enojo, pero si el enojo es demasiado grande, el tiempo no lo puede hacer. El tiempo no lo puede hacer. ¿Y sabe lo que pasa? Que eso se va transformando en personas resentidas y amargadas. Resentido y amargado. ¿Ha conocido gente resentida y amargada? ¿Sabe por qué? Porque en algún minuto de su vida ellos permitieron que su enojo llegara a invadir de tal manera su alma que quedaron totalmente contaminados. Y la amargura es contagiosa. Y el resentido y el amargado son personas que lamentablemente nadie quiere. Es simplemente soportable por conveniencia. Porque eso dice de Amán. Amán llamó a su esposa y a sus amigos, pero en el capítulo 6, versículo 3, vamos a darnos cuenta de que ellos no son sus amigos, sino que son personas que él contrata como sus asesores o consejeros. ¿Cuál de los 4 componentes que yo le mencioné usted usa más? ¿El de una reacción de descarga? ¿El de decir cómo se siente? ¿El de proponer una respuesta, una propuesta para resolver? ¿O intentar castigar al ofensor? ¿Cuál es lo que usted usa? Haga este ejercicio. O una combinación de algunos. De combinarlos según necesidad. Número 3. Hermano, disculpe, estamos avanzando lento con esto. La frustración busca aplacarse con la ostentación. Usted sabe que hay un aspecto de nuestra personalidad que se llama autoafirmante.
La persona autoafirmante. ¿Ha escuchado eso? Autoafirmativo, ¿cierto? ¿Qué significa? Que es una persona que impone su estado o su necesidad. Es una persona que dice, sin ocultar su real situación. Amán es una persona débil en este sentido también. Y él necesita autoafirmación. Esa autoafirmación le puede llevar a seguir avanzando con su siniestro plan. ¿Qué necesita? ¿De qué manera él canaliza su frustración? A través de la ostentación. Dice el versículo 12. Sí, el 11, el 12. 11 y 12. Dice, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas, ahora en su casa con su esposa y sus amigos. La gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, 10 hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre todos los príncipes y siervos del rey. ¿De qué manera él está autoafirmándose? Mandó traer sus amigos, su mujer. Él siente que el buen momento que él ha vivido es una experiencia que vale la pena contar. Él quiso hacer alarde de su grandeza. Comenzó a detallar su riqueza. Comenzó a jactarse de la cantidad de hijos que tenía, 10. Porque mientras más hijos, más honra, más respeto. Comenzó a jactarse de los títulos que el rey le había dado. Comienza a hacer alarde de su proceso y de cómo había sido peldaño a peldaño escalando hasta llegar a este punto tan alto de su nivel de autoridad. Algunos comentaristas dicen que Amán no venía de un linaje de los príncipes de la aristocracia, sino que venía de otra casta o de otra clase social. Entonces él había emergido y para ponerse por sobre todos. Proverbios 12:23. Dice: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. A través de esto, Amán revela su complejo de inferioridad, poniendo las cosas materiales o externas por sobre el valor que él podía tener como persona. Él revela su complejo de inferioridad, cubriéndolo con la ostentación de lo que él había alcanzado. ¿Qué somos, hermanos? ¿Somos dueños o somos mayordomos? Proverbios 16, 18 al 19. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Él se jacta de la simpatía hacia él de parte del rey y de parte de la reina. Sutilmente, dice un comentarista acerca de esta decisión de Esther de invitar a Amán, era de alguna manera provocar algo de celo del rey sobre Amán. Porque a él solamente, y a él solamente lo sienta, lo invita.
Entonces es como poner en alerta a este rey acerca de los movimientos de Amán. Después usted va a llegar a confirmar esto en el desenlace de la vida de Amán. ¿Cómo termina este personaje? Número 4. La frustración reconocida y confesada. Versículo 13 dice, pero todo esto, después de haber relatado todos sus títulos y todas sus riquezas y todo su proceso de escalada, de llegar al más alto poder, ¿cierto? Como primer ministro, dijo él, pero todo esto de nada me sirve. De nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Wow. La frustración reconocida y confesada. Su enojo, su ira, hermanos, y ponga atención, le ha robado la capacidad de disfrutar las bendiciones. Es tremendo esto porque en realidad cuando uno está enojado no valora absolutamente nada, no valora relaciones, no valora bienes, no valora absolutamente nada. Por eso que es tan importante canalizar bien esta energía. Porque su enojo le ha quitado, le ha robado la dicha y la felicidad. Le ha invadido la mente. Al punto de que no puede pensar en otra cosa que en el obstáculo llamado Mardoqueo. Esto se transforma en él una obsesión. Y una persona sin temor de Dios, sin control de Dios, obviamente que va a ir hasta los más extremos. Este Mardoqueo se ha encargado de empañar su autoridad y su poder. ¿Se da cuenta? El enojo tiene que ver con la frustración. Y ahora lo está confesando porque es algo que lo supera. Algo que se transformó en una real obsesión. De nada me sirve. De nada me sirve toda la riqueza, toda la autoridad, todo el poder, los hijos, la amistad del rey. No sirven de nada si ve a Mardoqueo que no se inclina ante él. Hermanos, tengamos cuidado en qué forma las emociones negativas se apoderan de nuestra mente y de nuestros pensamientos. De qué manera las emociones negativas toman control de nuestras decisiones. Y muchas veces las decisiones ni siquiera se piensan. Simplemente la emoción tomó tal control que avasalló la voluntad y dijo lo que nunca quiso decir. Soltó la frase que jamás debió salir de su boca. Y el daño que provocó le puede tomar años restaurarlo. Si es que lo restaura. ¿Se puede llegar a ese extremo que nada tenga valor porque estoy enojado con alguien? ¿Cuánta carga emocional recibe cada día Amán cuando piensa en él? Cuando se acuerda de él, esta carga dañina lo contamina y envenena su alma, su espíritu. La venganza nunca es buena, ¿cierto? Finalmente, la frustración que busca una solución. Busca una solución. Versículo 14. Y le dijo Ceres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella.
y entra alegre con el rey al banquete. Amán sabe que esta situación no puede durar eternamente. Amán sabe que esto le está destruyendo y Amán quiere recibir un consejo. Es como si la esposa le dijera, pero ¿por qué te hace tanto problema si tú eres el jefe? ¿Por qué le das tanta vuelta a esto? Si tú simplemente tienes que hacer valer tu calidad de autoridad. Amán quiere recibir el consejo. Nadie puede vivir enojado siempre. Es necesario darle un corte. Y la esposa le sugiere que haga esta horca. En el original es en realidad un poste. Plantar un poste donde ahí cuelguen a Mardoqueo. Y lo que llama la atención es la altura, 25 metros. Es que la altura tenía mucha relación con el grado del criminal que estaban colgando allí. Si era una horca de 3 metros, el criminal en realidad era cualquier cosa. Para que mientras más alto, más gente lo podía ver. Entonces, de 25 metros. Y dijo Amán, buena idea. Sí. En realidad no los ahorcaban así, sino que los colgaban, los empalaban en realidad. Los traspasaban con un palo y los colgaban. Y después se les ocurrió, y por allí fue evolucionando la técnica hasta que llegaron los romanos y inventaron los clavos y con eso los crucificaban después. Pero al principio eran salvajes. Entonces esa fue la solución. Mañana a primera hora puedes hacerlo. Entonces cuando vayas en la noche al banquete con la reina Esther, vas a tener tu corazón contento, vas a celebrar que ya esta persona no va a ser más impedimento en tu felicidad. Porque dijimos que el enojo y la ira tienen una raíz en la frustración. Hermanos, examinemos nuestro corazón, examinemos nuestras motivaciones. ¿Hasta dónde usted puede enojarse? ¿Hasta dónde usted puede ser rencoroso? ¿Hasta dónde usted puede contaminar su corazón? ¿Hasta dónde usted puede durar en una situación de no arreglarla, sino que más bien de mantener esa alma contaminada con esa emoción? Algunos dicen que Mardoqueo tenía tanta fe en Dios que pensaba que jamás este hombre podía tocarlo porque Dios estaba con él. Mardoqueo sabe que él no necesita rendirle pleitesía a su enemigo porque sabe que Dios lo guardará. Por otro lado, Amán no sabe quién está detrás de Mardoqueo. Amán, dicen los comentaristas que esa noche, uno dice que se fue a dormir disfrutando la hermosa música de los obreros trabajando, plantando ese poste. Escuchar el ruido de las herramientas y del trabajo que ellos estaban ejecutando fue una música que lo adormeció plácidamente. Otro comentarista dice, Amán, esa noche no pudo dormirse, sino que estuvo encima dando las instrucciones de los obreros que dejaran bien instalado este poste, porque el día de mañana sería ocupado por Mardoqueo. Hermanos, ¿será saludable pensar en que de esa forma yo me puedo sacar a mi enemigo? De esa forma, la palabra de Dios es clara y nos enseña en que nosotros no debemos pagar a nadie mal por mal ni maldición por maldición, sino deja lugar a la ira de Dios.
deja lugar a la justicia de Dios. No te contamines. Efesios 4. Y con esto ya vamos concluyendo. 4:22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre o de la vieja mujer. ¿Cierto? ¿Sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre o de la vieja mujer, ¿cierto? Ya. ¿Qué dice? Está viciado conforme a sus deseos engañosos. Y estamos hablando de emociones controladas cuando vemos el ejemplo de Esther, emociones fuera de control cuando vemos el ejemplo de Amán. Y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, Dios espera que nosotros actuemos, procedamos de acuerdo a nuestra calidad de hijo de Dios. Pero como hijo de Dios tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, renovar nuestras formas de actuar, de proceder, de reaccionar. No podemos permitir, hermanos, que las emociones se prolonguen o crezcan desmedidamente. Y luego dice: y vestidos del nuevo hombre o la nueva mujer, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, somos nueva criatura, creados según Dios, creado por Él. Dios no quiere que nuestra forma antigua de ser tome dominio en lo que Dios creó como nuevo. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no ser rencoroso, de guardar el enojo para el día de mañana. Y el versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. Es decir, de alguna manera, cuando una persona no domina sus emociones, el diablo se mete en su corazón. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Prefiera quebrar la taza. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia al que está a su lado. Amán está ciego, no ve, no razona. Su enojo, su ira le han robado la cordura. Y se puede llegar a ese extremo. No se puede entender, hermanos, que un hombre de ese nivel de investidura esté dominado a ese extremo por su ira. Como también no se puede entender que un cristiano, hijo de Dios, lavado y redimido, pueda tener este tipo de reacciones y deshonre a aquel que lo hizo una nueva criatura. Amén. Oramos. Señor, gracias por este momento en que hemos reflexionado en tu palabra. Señor, tú nos hiciste personas con emociones. Tú lloraste por la muerte de Lázaro. También tu corazón, tu espíritu se estremeció al ver las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Señor, te conmoviste en tu espíritu por una viuda. Señor, tú nos equipaste con nuestras emociones, pero danos, Señor, la capacidad para reaccionar adecuadamente ante toda circunstancia, a jamás perder el control, muy especialmente de nuestras emociones negativas. Señor, ayúdanos a canalizarlas adecuadamente de tal manera que esto se transforme en energía para superar nuestras dificultades. Bendice a tus hijos, Señor, en esta mañana que han venido. Yo te ruego, Padre, que aquel que ha recibido esta palabra pueda incorporarla en su vida, pueda aprender de ella, pueda aplicarla, pueda meditarla, de tal manera que
pueda tener una vida saludable en sus emociones. Señor, que tengamos siempre como referencia tu gracia, tu misericordia sobre nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.